Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de formas farmacéuticas, como previamente les había dicho. ¿Alguien sabe lo que es una forma farmacéutica o tiene una idea general de lo que es una forma farmacéutica? Yo, Sí, Jordi. son, por ejemplo, en pastilla, cápsula y jarabe, creo. ¿Alguien más? Profe, también viene Profe, con inyecciones, también viene óvulos. Entonces, en base a eso que ustedes están diciendo, ¿cómo pudiéramos definir qué es una forma farmacéutica? Eh, Se podría decir que sería como la vía de administración, o sea, la forma de la vía de administración de un medicamento. Más o menos. Ramón, Es la vía por la cual se suministra el cuerpo de los medicamentos. Yuri, Yuri. Sí, profe. Sería como las diferentes formas, valga la redundancia, o la diferente tipo de cómo vienen, puede ser en pastilla, puede ser inyectable, o sea, la presentación que trae el medicamento, mejor dicho, son las distintas presentaciones que tienen. Ok. Tomando como punto de partida todo lo que ustedes han dicho, las formas farmacéuticas no son más que la manera en la que se preparan los principios activos y los excipientes para ser administrados. O sea, no es específicamente la vía de administración, es la manera en la que se preparan los principios activos, obviamente junto a los excipientes, para poder ser administrados. Dígame, Wilkin. Profe, yo sé que no hemos llegado ahí, pero va a depender por la vía que se vaya, o sea, que vaya a entrar al organismo el medicamento, va a depender de eso, de la forma farmacéutica que tenga. O sea, va a Claro. depender, ¿cómo explicarle? Por ejemplo, si es por la vía, por ejemplo, por aquí, por la boca, va a ser en tabletas y pastillas y cosas así, porque llega al intestino delgado y hace la función más rápido. Eh, ¿Cómo se dice? Se me pasó el término, pero usted más o menos entiende. Está bien. Rosa, veo su mano. En relación a eso que mencionó el compañero, eso, dependiendo del estado, ya sea sólido, líquido, gaseoso, acorde a por dónde se vaya a introducir el medicamento, realmente. Muy bien. Brenda, para concluir. Sí, profe, es la forma en la cual se representa el producto farmacéutico determinado para permitir la dosificación o aplicación terapéutica. Muy bien. Todo lo que ustedes han dicho lo podemos conjugar en esta pequeña definición que les tengo en pantalla. Es la disposición o la forma en las que se adaptan los principios activos y excipientes para constituir el medicamento. Y esto, por consiguiente, es la forma de preparar este principio activo o este medicamento para ser administrado. Dependiendo de la forma, como decía nuestro compañero, depende la vía de administración. Y existen muchísimas formas farmacéuticas dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, tenemos necesidades cuando un paciente está en emergencia, tenemos la necesidad de que el medicamento haga efecto más rápido y por eso existen las inyecciones. O también existen inyecciones porque tenemos pacientes que están entubados o que están en cuidados intensivos o que tienen alguna inflamación en el esófago y no pueden tragar y se administran medicamentos inyectados también. En otra forma, en otra idea es que existen medicamentos que no son absorbidos a nivel gastrointestinal, como es el caso de algunos antibióticos, como es el caso de las insulinas, y por eso obligatoriamente esos vienen para ser inyectados.
Otra razón por la cual existen tantas formas farmacéuticas es para poder facilitar la administración del fármaco. No es lo mismo un niño, usted administrarle un comprimido, una tableta, que usted administrarle un jarabe. A los niños es más fácil administrarle un jarabe. Sin embargo, los jarabes son menos exactos que los comprimidos. Los comprimidos, las tabletas son más exactos que los jarabes. Y esto es porque pese a que el jarabe trae su cucharita o su vasito dosificador, las madres no lo usan y usan la cuchara de la cocina, le dan en la tapita, pegan el muchachito del frasco y por lo tanto la dosis no va a ser exacta. Luisa y luego Yudelkis. Luisa. Por lo que usted dice, entonces, las diferentes formas que existen es para buscar un mejor eh, medicamento a distintos. Se está entrecortando, Luisa, no logro identificar Diga. lo que dices. Vamos con Yudelkis, que Luisa puede resolver. Le decía que es por las que hay diferentes formas, es para que haya mejor logro o hacer. Yudelkis. Hay distintas formas de preparar los medicamentos porque también depende del tipo de absorción, porque por ejemplo, hay comprimidos y jarabes que a los niños, por ejemplo, les da náusea. Entonces, al niño vomitar ya no tiene ningún efecto el jarabe, entonces por eso son recomendables las inyecciones cuando ya se ha agotado las demás vías. Sí, también está Yudelkis el caso de los supositorios para los niños. Inclusive el supositorio hace efecto más rápido que los medicamentos que son para utilizar por vía oral. Muy bien. Entonces, las formas farmacéuticas, a estos términos quiero que le presten atención. Cuando hablamos de que un medicamento es administrado o va a ser administrado de forma ótica, estamos hablando de que va por el oído. Cuando decimos que un fármaco va a ser administrado de manera oftálmica, va por el ojo. Dérmica o tópica por la piel. Rectal, que es por el recto o vía anal. Y vaginal en la vagina. Es muy importante que prestemos atención especial en el tema del oído, porque muchas veces las personas se confunden con óptica pensando que es el ojo, porque la óptica en la que está involucrado el ojo se escribe con P, óptica. En este caso estamos diciendo óptica, que es por el oído. Óptica, oído, oftálmica, ojos, dérmica o tópica, piel, rectal, recto, ano y vaginal en la vagina. Las formas farmacéuticas en sentido general, nosotros podemos clasificarlas en dos. Primero, según su vía de administración y segundo, según su estado físico. Según la vía de administración, quiere decir, por donde quiera que nosotros podemos administrar un fármaco, es la vía de administración. Si vemos acá el tema de la vía oral, que es por la boca, vía rectal, que la vimos anteriormente, que es por el recto o el ano, vaginal, por la vagina, inhalatoria, que incluyen las nebulizaciones porque van por la nariz y la boca simultáneos, oftálmica, que es el ojo, ótica, el oído, y ya lo vimos, tópica, la piel. Cuando hablamos de la vía de administración parenteral, estamos hablando de todo aquello que es inyectado. Todo lo inyectado se puede incluir en vía parenteral. Entiéndase, un medicamento que sea intramuscular, intravenosa, subcutánea, epidural. Todo eso se puede clasificar como parenteral. Wilkin. Era eso, profe, que le iba a decir de la vía cutánea, Ajá. que no la vi ahí también, pero ya usted lo mencionó. ¿Ya? ¿Cómo Wilkin?
que ya usted la mencionó, que gracias, que era que, o sea, en el cuadro anterior no salió la cutánea. La cutánea, Mm, pero es que no la llamamos cutánea, sino tópica o dérmica. ¿Cutánea te refieres a la piel, Wilkin? sí, que es un medicamento que no va por la vena, sino que va por la piel, así. Ah, eso es subcutánea, Cutánea, sí, subcutánea. perdón. Ah, perfecto, perfecto. Hasta yo me confundí cuando dijiste cutánea, yo, pero espérate, ¿de qué hablamos? ¿Estamos claros con la vía de administración? Ok. Luego, aparte de vía de administración, las formas farmacéuticas también se pueden clasificar según su estado físico. Cuando hablamos de estado físico, es la forma en la que el producto se ve y se siente, como usted lo ve y como usted lo siente. Tenemos las formas farmacéuticas sólidas, semisólidas y líquidas. Las formas farmacéuticas sólidas son todas estas que son como duritas, que no tienen agua en su preparación. Las líquidas son cuyo principal excipiente es el agua y a este se le denomina vehículo, porque es donde se transportan los principios activos para hacer su efecto. Y ya luego tenemos las semisólidas, que son esta de consistencia menos, no son totalmente líquidas, pero tampoco son totalmente sólidas, que es donde vemos las cremas, los ungüentos y demás. En sentido general, podemos hablar que los sólidos tenemos polvos, granulados, cápsulas, comprimidos, tabletas, supositorios y óvulos. Aquí nos vamos a detener en las cápsulas, comprimidos y tabletas, que son lo que quizás puedan dar un poco más de confusión. Los polvos creo que están súper claros, igual que los supositorios y los óvulos. Cuando hablamos de comprimidos, de inicio o cuando se empezó a fabricar, los comprimidos eran las formas farmacéuticas que son redondas, como el acetaminofén, que viene redondo, el Advil, que no es Liquigel, que viene redondo. Todas esas formas farmacéuticas que son redondas pueden ser denominadas comprimidos. Luego tenemos las cápsulas, que son esta forma farmacéutica que tienen una cubierta de gelatina, como por ejemplo la ampicilina, las amoxicilinas, las pastillas de bacalao. ¿Se entiende? Sería como el mismo material del omeprazol, más o menos. Exacto. Esa es una cápsula. Las cápsulas se pueden clasificar en cápsulas duras y cápsulas blandas. ¿Todos conocen el omeprazol? ¿Alguien no conoce el omeprazol? Sí, profe. Perfecto, pues vamos a tomar el omeprazol como ejemplo. El omeprazol es una cápsula dura porque cuando usted le hace así se siente durita. Aparte de eso, las cápsulas duras tienen dos características. La primera es que se unen, son dos válvulas que se unen una dentro de la otra. Están formadas de dos valvulitas. Y la segunda característica es que dentro tienen o un polvo o un granulado. Cuando hablamos de granulado, son esas bolitas como propiamente las que trae el omeprazol. Eso es una cápsula dura. Ahora tenemos las cápsulas blandas, que son estas que tienen dentro un líquido, como son las pastillas de bacalao, la vitamina E, las Advil que vienen en Liquigel, El ibuprofeno en gel, el que se está haciendo muy ibuprofeno famoso. Liquigel, exactamente. ¿Lo conocen? ¿Conocen alguno de esas cápsulas blandas? El Taxin Liquid Jets El también. Tapsin, excelente. Todos esos son cápsulas blandas, porque si ustedes se fijan, tienen una sola válvula, o sea, no se separan como la cápsula dura, y dentro tienen un líquido. Cápsula dura y cápsula blanda. Tienen una cubierta de gelatina. Comprimidos son las redondas. Luego de ahí, todas las demás formas farmacéuticas, que los dominicanos a todos le llamamos pastilla, son consideradas tabletas. Así sea en forma de un corazoncito, así sea un rombo, así sea un diamante, son consideradas tabletas. ¿Se entiende?
¿Sí o no? Sí. Sí, profe, se entiende. Excelente. Profe, se entiende. Bien. Luego, en los semisólidos tenemos solamente 3 formas farmacéuticas: ungüentos, geles y cremas. Los 3 son administrados, pueden ser administrados por vía tópica o vaginal, oftálmica o por vía rectal. La diferencia son los excipientes que se utilizan para fabricarlos. El caso de los ungüentos, si pensamos por ejemplo en el Big Vaporú, que es uno de los ungüentos más conocidos por el mundo, el Big Vaporú cuando usted se lo pone en la piel se siente como pesado. Y si te choca, que por ejemplo usted topa la ropa o roza con las sábanas, eso puede manchar la tela, porque los ungüentos tienen en su base o una vaselina o una parafina. Esta vaselina y esta parafina le dan una propiedad que se llama oclusión. La oclusión significa que ellos impiden que penetren cosas. Si usted tiene mentol puesto, Vaporú puesto en la mano y usted se echa agua, usted va a ver que el mentol pasa, atraviesa, no penetra la piel ese mentol, esa agua, porque esa propiedad lo tienen los ungüentos. Luego tenemos las cremas que están formadas de agua más una sustancia grasa, un lípido. Por eso nosotros vemos que cuando aplicamos alguna cremita en la piel, el agua es evaporada y lo que queda es como la cremita. Por su parte, los geles no tienen ningún tipo de grasa en su composición, sino que tienen agua más una sustancia que se llama gelificante, que es lo que le da esa textura, como si fuera una gelatina. Como no sé si conocen el diclofenac en gel, que es el ejemplo perfecto. ¿Lo conocen, el diclofenac en gel? Sí. Sí, profe. Excelente. Entonces, Sí, ese es profe, sí. un gel. Las cremas y los geles son muy bien recibidas en la industria de la cosmética por su versatilidad, sobre todo por el tema de los diferentes tipos de pieles secas, pieles grasas y así. Los geles son recibidos muy bien en las personas que tienen pieles grasas porque no le aporta ninguna grasa a la piel. Sin embargo, las cremas son mejor toleradas por pacientes que tienen por personas que tienen pieles secas, porque gracias a la sustancia lipídica que trae la crema, le aporta un poco de grasa a la piel. Entonces, semisólidos, ungüentos, cremas y geles. Luego, en las formas farmacéuticas líquidas, como les dije anteriormente, son formas farmacéuticas cuya mayor volumen o mayor excipiente es el agua. Y aquí tenemos las soluciones, las suspensiones, los jarabes, los elixires, las emulsiones, las lociones y todo lo que es parenteral, que ya lo hablamos, que son los inyectables. Aquí quiero hacer una pausa en los jarabes y en los elixires para ver la diferencia puntual. Vamos a pensar en un jarabe. Si usted tiene un jarabe y se le bota un poquito de jarabe en el piso, ¿qué sucede? ¿Qué pasa en el piso? Las mamis que tienen niños, ¿qué Para que pasa? se llene de hormigas. Exacto, Por el azúcar que tiene, el componente. exacto, El saborizante que tiene artificial. exacto. No saborizante artificial, pero los jarabes tienen azúcar en su composición. Y este azúcar le sirve para tiene varias funciones. No tiene acción terapéutica, pero el azúcar que tienen los jarabes sirve, número 1, como conservante. Número 2, como viscosante, para que sea un poco más espeso. Y número 3, para mejorar el sabor. Los jarabes son una mezcla de agua y sacarosa, que es un tipo de azúcar. Y esto es lo que hace que el jarabe sea más dulce. Por su parte, los elixires, ¿cómo sabe el elixir? Las abuelas le decían elixir
pero su nombre real Amargo. es Amargo. Dulce. amargo. ¿Cómo va a ser? Dulce. Tampoco es totalmente dulce. Vamos a ver, Judel, que es como Sabe como manchoso, profe, como El jarabe, el elixir sabe como semidulce. Bueno, pues Wilkin. Wilkin. Profe, los elixir saben como si fuera como con menta, así como que Exactamente. y Ahí por sí. pero es ejemplo, amargo, profe, pero es amargo. Eso no es no, amargo, lo que pasa, Katherine. eso queda como una sensación, como si tuviera algo frío por dentro. Como si usted tuviera mire, eso es como que usted se pone una menta whole en la boca. Ah, y se siente esa sensación en el exófago, ahí en la garganta. Exactamente. Y eso es porque los elixires son una combinación de agua y etanol, que es un tipo de alcohol. Y por eso es esa sensación de como ese frescor, ese alcoholado que pueden dar, lo que se sienten en los elixires. El Profe, pero elixir, perdón que lo interrumpa, disculpe. no, claro, cuénteme. Ahora mayormente las madres como no le dan elixir a los niños. No, los elixir casi no se comercializan ya, pero hay algunas formas farmacéuticas, o sea, algunos medicamentos que se comercializan como tal y por eso lo estamos tocando, pero no, lo que más utilizan son ya los jarabes. Inclusive ya tenemos jarabes que no traen la sacarosa, que no traen ese azúcar, por el mismo tema del diabetes y demás. Entonces, otra cosa que queremos puntualizar sobre los líquidos es que todas las formas farmacéuticas que son líquidas y que se pueden administrar sobre la piel pueden ser llamadas lociones. Una loción es todo aquello que es líquido y que su vía de administración es la piel. Lo podemos llamar loción. ¿Estamos claros hasta ahí? Mi pregunta es, relacionado con lo, por ¿Cómo es, ejemplo, con las Katherine? cremas. Mi pregunta es relacionado, por ejemplo, las cremas. ¿Qué la efectividad que tiene eso a la, o La sea, efectividad que tiene. el tiempo que demora hacer la función que corresponde es de forma inmediata? No, no son de forma, ningún medicamento hace su efecto de forma inmediata. Ahora, obviamente hay unos que hacen el efecto más rápido que otros y va a depender de la realidad del paciente. Ahora bien, un medicamento que es por vía tópica, o sea, que va por la piel, para tú tratar una alergia, una urticaria, algo que tú tengas en la piel, es más rápido y más efectivo que tú tomarte un medicamento. O sea, todo va a depender de la finalidad. Eso es como, por ejemplo, los óvulos. Si una mujer tiene una infección, una vaginitis, es más efectivo administrarle un óvulo que darle un medicamento por vía oral. O sea, todo va a depender de la efectividad, de la necesidad. Ok, ¿Se entiende? gracias. Sí, ahora sí. Wilkin, Para agregar un poquito a lo que usted dice, profe, todo va a depender por la vía que el medicamento entre. Y todo va a depender también el tiempo que el médico, o sea, por ejemplo, el tiempo que el médico quiere que el efecto se realice. Porque, por ejemplo, si el médico quiere que sea de efecto inmediato, no inmediato, sino más rápido, un poquito más rápido, te lo ponen casi siempre por la vena porque llega más rápido al organismo. Todo va a depender de cómo el médico quiere que llegue el efecto. no solamente el médico, sino la necesidad del paciente, Wilkin, porque el médico no determina el tiempo que va a durar un producto para hacer el efecto, porque ya eso viene dado por las investigaciones que se han hecho, los estudios clínicos que se hicieron previamente al medicamento y en base a esos estudios pues se determina en tanto tiempo, a tal dosis, a tal concentración, pues podemos tener tal efecto. Y en base a eso el médico toma la decisión de cómo administrar el producto. Pero válido lo que tú dices, o sea, si nosotros tenemos un paciente que tiene una migraña aguda, lo ideal es darle un medicamento que vaya endovenoso porque el efecto es más rápido. Correcto, sí, todo va a depender de cómo esté el paciente, de Sí, la de la situación, necesidad. de la necesidad que el paciente tenga, de la situación que haya en el momento. Exacto, muy bien. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí?
No hemos pasado la lista. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Bien, si todo está claro, yo quiero que puntualicemos. Cuando empezamos a hablar el módulo 2, que es el módulo en el que aún nos estamos desarrollando, nosotros hablamos sobre enfermedades. Vimos los sistemas, vimos los aparatos, vimos enfermedades, ¿verdad? Pero no vimos medicamentos que pueden ser utilizados para tratar esas enfermedades. Ese material de los medicamentos está en el material que le subimos la semana pasada. Es importante que lo lean. Sin embargo, yo he extraído uno, 2, 3, 5, que quiero que veamos un poco. Lo primero es Dígame, Kate. Disculpa que la interrumpa, No, no hay maestra. problema. Eso es uno que habla sobre como los litros, mililitros, gotas, que es No, como ese si es fuera el un de esta cuadro. semana. Ese cuadro es Ese el de es esta el de semana. Ok, gracias. El de los mililitros y eso es el de esta semana. El del grupo terapéutico es el que dice objetivo 2. Entonces, cuando nosotros decimos un grupo terapéutico, no es más que un grupo de sustancias que sirven para tratar la misma enfermedad. Puede ser que lo traten de forma distinta, o sea, puede ser que tengan mecanismos de acción diferentes. Sin embargo, su finalidad va a ser la misma, como por ejemplo, bajar la presión. Existen muchísimos medicamentos antihipertensivos, pero actúan diferente y la finalidad es la misma, que es disminuir la presión arterial. Igual que productos como los que vamos a ver a continuación. Grupo terapéutico, grupo de sustancias, grupo de medicamentos que se utilizan para tratar la misma enfermedad. Hay un grupo grande de grupos terapéuticos que se llaman los antimicrobianos. En sentido general, un antimicrobiano no es más que una sustancia capaz de eliminar un microorganismo, un microbio que puede ser patógeno para el ser humano. Ahora, dentro de esos antimicrobianos existen diferentes grupos terapéuticos encaminados a tratar o a eliminar microorganismos específicos, iniciando por los antibióticos. Los antibióticos son específicos para tratar bacterias. Los antivíricos o antivirales son específicos para tratar virus. Y los antiparasitarios son específicos para tratar parásitos. Es importante distinguir que si un paciente tiene una bacteria y las bacterias responden a los antibióticos y nosotros por el contrario le dimos a ese paciente un antiviral, pues el paciente no va a tener el efecto esperado porque cada antimicrobiano es específico para su microorganismo. Y tratar o administrarle a una paciente, a un paciente, un antimicrobiano para un microorganismo distinto, pues es ineficiente, es ineficaz. Yudelkis. Como por ejemplo, yo creo que son antimicrobianos, está el clotrimazol, Exacto, el clotrimazol. albendazol, Exacto, el albendazol es para metronidazol, parásitos, pero ahí hay que diferentes. son para matar parásitos y microbios, ¿verdad que sí? Por ejemplo, Yudelkis, el clotrimazol es un antimicótico porque se utiliza para tratar hongos. Pero, por ejemplo, el metronidazol y el albendazol que tú acabas de citar son antiparasitarios porque atacan parásitos. Si tú tienes un parásito y te dan un clotrimazol, no te va a hacer efecto porque aunque sea para tratar infecciones, no trata el mismo microorganismo. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Yudelkis? Sí, se entiende. Por eso es que a veces cuando tenemos como parásitos, a veces le damos a los niños, en vez de le damos una pastilla de metronidazol, en vez de darle albendazol, porque que son diferentes parásitos, están ubicados en diferentes partes del organismo, entonces, por ejemplo, algunos no tienen el mismo efecto. Exactamente. ¿Entendemos la diferencia entre antibiótico, antiviral y antiparasitario?
Ese silencio me dice que sí. Me dice Francisco Jóvenes que no se escucha. ¿Me pueden confirmar los demás si me están escuchando? Yo le escucho, Sí, profe. la estamos escuchando. Nítido y claro. Ah, Sí, se escucha. perfecto, Francisco. Decía que era su micrófono. Otro grupo terapéutico que quiero que veamos son los antihipertensivos. Un antihipertensivo es un medicamento que se utiliza para tratar o para regular la presión arterial. La presión arterial, como vimos cuando estábamos hablando del sistema cardiovascular, es una enfermedad crónica, o sea, una enfermedad que no se cura, pero sí puede ser controlada a través de la utilización de antihipertensivos. Y el último grupo terapéutico son los broncodilatadores, como lo dice su nombre, son medicamentos que se utilizan para dilatar el bronquio y permitir que las vías aéreas permeen de forma adecuada. Cuando una persona, por ejemplo, tiene una crisis de asma o cuando una persona tiene una neumonía, una bronquitis, el bronquio se cierra y no permite que el aire fluya, pase de manera adecuada. Y en ese caso, utilizamos broncodilatadores. Los broncodilatadores no tratan el asma, o sea, no controlan las crisis asmáticas o no la impiden, sino que controlan el síntoma que es la broncoconstricción. ¿Se entiende? Sí. ¿Preguntas hasta aquí? Si no hay preguntas, seguimos con el siguiente tema. ¿Ustedes vieron en la plataforma el material que tenemos para esta semana? ¿Alguien lo vio? Claro que sí. ¿De qué Sí. se trata ese material? Sí, maestra. Y yo lo completé. O sea, yo hice ya el ejercicio que tocaba para esta semana y también el trabajo final. Excelente. ¿Serán operaciones farmacéuticas? Sí, del cálculo Donde, farmacéutico. sí, Para donde calcular hablan la sobre dosis que las impresiones, sobre cómo se abrió, cómo se vería y cómo varía el componente o la forma en que se podría ver el componente, dependiendo del tema. Exacto. Exactamente. Sucede que un cálculo farmacéutico, jóvenes, no es más que una conversión que se hace de unidades de medida, o sea, de una unidad de medida a otra unidad de medida, para poder administrar el fármaco de manera eficiente. Se da sobre todo en el caso de las formas farmacéuticas líquidas, como los jarabes, las gotas, las insulinas. ¿Por qué? Un jarabe viene en mililitros, viene un frasco de 120, de 60 mililitros, pero el doctor dice que se va a administrar una cucharada o que se va a administrar una cucharadita. Por lo tanto, hay que hacer una conversión de esas cucharadas o esas cucharaditas para poder identificar cuántos días de tratamiento va a tener ese paciente en virtud de la cantidad que trae ese jarabe. Para poder hacer de forma eficiente ese ejercicio, obligatoriamente hay que ver los cuadros, o sea, a lo que equivale cada cosa. Por ejemplo, que en una cucharada tenemos 15 mililitros, que en una cucharadita tenemos 5 mililitros, que en un mililitro, dependiendo de qué vayamos a utilizar, si estamos trabajando, por ejemplo, las gotas, en un mililitro tenemos 20 gotas, pero si estamos trabajando unidades, que es como se administran las insulinas, en un mililitro hay 100 unidades. Entonces, esas conversiones se hacen como una como una sustitución. Con una fórmula, profe. Sí, realmente se debería hacer por regla de 3. Sería lo ideal. Pero también las pueden hacer, si no les funciona la regla de 3, también la pueden hacer por sustitución. También para hacer el cálculo es importante que ustedes conozcan las dosis, a qué equivale cada dosis. O sea,
que si dice que el medicamento se administra cada 24 horas, es una vez al día, que si es cada 12 horas, 2 veces al día, cada 8 horas, 3 veces al día, cada 6 horas, 4 y cada 4, 6 veces al día. Eso es muy, muy importante que lo sepan para poder hacer el ejercicio. De los que están aquí, ¿alguien no sabe cómo hacer el ejercicio? Yo, profe, no sé cómo hacerlo. Perfecto. Vamos, Lisauri, a explicar. Profe, yo también. Yo intentaba hacerlo y di que entiendo y cuando va a hacerlo me voy un 8. Está bien, no hay problema. Vamos a yo también. ver este como ejemplo. Donde yo tuve, un poquito de debilidad fue en el punto de la insulina, como que me confundí en las unidades y eso. Sí, porque en la insulina hay que hacer algunas conversiones. O sea, ahí como que da un poco más de dificultad. Pero vamos a ver este ejemplo para que puedan hacer el que tienen en la plataforma. Lo primero, como les dije pues, anteriormente, deben conocer las equivalencias. En 1 mililitro, cuando hablemos de insulina, siempre vamos a tener 100 unidades. Siempre. Para usted identificar cuántas unidades tiene un frasco, debe multiplicar. Francisco, estoy leyendo lo que usted escribió. Hoy vamos a dividir los equipos de trabajo. Es importante que usted luego pregunte por el grupo en qué equipo usted cayó. Que nada, luego que expliquemos eso, yo voy a dividir, les voy a decir cuáles son los equipos de trabajo. Jóvenes, para no interrumpir la explicación, vamos a salir y volvemos a entrar para poder explicar cómo hacer las conversiones.